Hace unos meses, un señor muy cercano a nuestro hogar llegó a hacernos una consulta con respecto a la pensión. Él ya tiene la edad para jubilarse, pero no cumple con los requisitos para poderse pensionar. En el fondo de jubilación, le informaron que a lo único que tenía derecho era a que le devolvieran el dinero que había aportado. Entonces, él quería saber cuánto dinero le correspondía de acuerdo con su historia laboral. Don Luis es taxista y ha trabajado más de 15 años en este empleo, pero en todo este tiempo nunca ha contado con las garantías de un trabajo formal, por lo que sus únicos aportes al sistema pensional correspondían a aquellos que se habían hecho durante sus labores en empleos anteriores. En total, aportó dinero al fondo durante 6 años. Yo, en mi desconocimiento sobre el tema, pensé que aunque no había aportado dinero al fondo de jubilación durante mucho tiempo, sí era razonable que recibiera una liquidación de entre 8 y 10 millones de pesos. Total, eran aportes de hace más de 20 años, y supuse que sus contribuciones más los rendimientos podían llegar a esa cifra. Pero eso solo era mi opinión, tenía que verificarlo. En internet encontré un video en donde, de acuerdo a las condiciones del señor, pude hacer la liquidación correspondiente. Y para sorpresa mía, después de llevar a cabo todo el procedimiento, descubrí que en realidad don Luis solo tenía derecho a recibir 3.595.000 pesos. Lo más triste del caso es que ni siquiera recibió esa cantidad. Cuando fue a reclamar, le entregaron en realidad 2.500.000. Es decir, ese es todo el dinero que don Luis tiene para su vejez. Tendrá que trabajar hasta el último día de su vida porque no tiene ningún auxilio. Su trabajo como taxista a duras penas le da para cubrir sus gastos y para pagar su seguro médico. Este caso me hizo interesarme más en el sistema pensional en Colombia y en tratar de entender a fondo todos los problemas que tiene. En este video verás una investigación completa que te enseñará todo lo que tienes que saber acerca de las pensiones de este país. En el primer punto vamos a ver los conceptos básicos, luego mostraremos cómo se liquidan los aportes mensuales a pensión tanto de los trabajadores independientes como de los empleados de una empresa. Posterior a ello, veremos los dos regímenes de pensión más importantes en Colombia y por último, vamos a ver las conclusiones que nos dejó esta investigación. A través de la explicación, irás viendo los análisis y entenderás uno a uno los problemas e inconvenientes más relevantes que existen en el modelo actual. Te recomendamos que mires este video hasta el final. Vamos a comenzar esta explicación con los conceptos básicos. Conceptos básicos. Para saber cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia, los siguientes conceptos serán clave para entender la problemática. Primero, ingreso base de cotización. Es la cantidad de dinero que se toma como referencia para calcular la cuota mensual que debe aportar el trabajador al sistema de pensiones. Este valor no puede ser inferior al salario mínimo. Segundo, porcentaje de cotización. Es el porcentaje que debe ser aportado al sistema pensional de acuerdo con el ingreso base de cotización. En el caso de Colombia, este porcentaje es del 16%. Tercero, aporte mensual a pensión. Es la cantidad de dinero que irá cada mes a un fondo de pensiones. Es el resultado de multiplicar el ingreso base de cotización por el porcentaje de cotización. Cuarto, semanas cotizadas. Es el tiempo durante el cual el trabajador ha hecho aportes al sistema pensional. Cada mes de aportes equivale a 4,29 semanas cotizadas. Con estos sencillos conceptos ya podemos calcular cuánto dinero tiene que aportar un trabajador en Colombia cada mes a los fondos pensionales. Pero en la siguiente explicación vamos a ahondar un poco más en el tema y veremos con más detalle cuáles son las condiciones de los trabajadores independientes y de los empleados de una empresa cuando se trata de aportes pensionales. Allí nos daremos cuenta de un primer problema que impide a muchos lograr la pensión. Veámoslo. ¿Cómo son los aportes de un trabajador independiente al sistema pensional? Para los trabajadores independientes, el ingreso base de cotización es el 40% de su sueldo y el aporte mensual a pensión es el 16%, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, si alguien gana 4 millones de pesos, su ingreso base de cotización es 1.600.000 y su aporte mensual al sistema pensional debe ser 256.000 pesos.
El problema es que ese ingreso base de cotización del 40% del sueldo, en la realidad, solo aplica para los trabajadores que ganen 2.5 salarios mínimos mensuales o más, porque los trabajadores independientes que ganen un monto inferior siempre tendrán un ingreso base de cotización de un salario mínimo mensual vigente, que en Colombia equivale a 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, si alguien gana 1.000.000, su salario base de cotización no puede ser 400.000 pesos, que equivaldría al 40%, sino que por ley este salario base de cotización debe ser elevado a un salario mínimo legal, que en este caso es 1.000.000. Entonces, si a ese millón le calculamos el 16%, tenemos que el aporte mensual por concepto de pensión de este trabajador que gana 1.000.000 son 160.000 pesos. Esto ya representa un problema, porque si los trabajadores ganan poco, difícilmente van a poder hacer sus aportes a pensión. Además, tengamos en cuenta que hay muchos trabajadores independientes en Colombia que incluso ganan menos de un salario mínimo. Hay vendedores ambulantes y dueños de pequeños negocios que ni siquiera alcanzan a tener ese ingreso. Para una persona que gana tan poco, pagar 160.000 pesos de aporte a pensión está fuera de su alcance. Además, tengamos en cuenta que alguien independiente que paga pensión también tiene que pagar su afiliación al sistema de salud, que es otro 12.5% del ingreso base de liquidación. Aquí tenemos 125.000 pesos más. Esto nos da en total un valor de 285.000 pesos mensuales. Entonces, si alguien trabaja independiente y gana 1.000.000 de pesos y paga sus prestaciones, tendría que vivir todo un mes con 715.000 pesos, lo cual es prácticamente imposible si se tiene en cuenta que existen gastos por arriendo, alimentación, etc. Esta es una razón por la que mucha gente no puede aportar al sistema de seguridad social y por consiguiente nunca logran una pensión. Pero no es la única. Vamos a ir viéndolas poco a poco, pero por ahora miremos cómo se liquida el aporte a pensión de alguien que trabaje para una empresa. ¿Cómo son los aportes de un empleado que labore para una empresa al sistema pensional? El ingreso base de cotización de alguien que labore para una empresa será el 100% de su sueldo, y los aportes al sistema pensional serán del 16% del ingreso base de cotización. Entonces, si alguien es empleado de una organización y gana 1.000.000 o 2.000.000 o 3.000.000 o el monto que sea, su ingreso base de cotización será este mismo valor, y el aporte mensual a pensión irá aumentando de acuerdo al sueldo del trabajador. Por ejemplo, si el sueldo de un trabajador es de 1.000.000, el aporte mensual a pensión será de 160.000 pesos, que equivale al 16% del ingreso base de cotización. La diferencia es que en este caso, la empresa asume 12 puntos y al empleado solo le corresponde aportar los 4 puntos restantes. Es decir, la persona que gana 1.000.000 solo aporta 40.000 pesos mensuales de pensión. Ahora, con la salud, el porcentaje de aporte es de 12.5% del ingreso base de cotización, y a la empresa para la cual labora el trabajador le corresponden 8,5 puntos y al trabajador 4 puntos. Entonces, si alguien gana 1.000.000, aporta otros 40.000 pesos mensuales a salud, y la empresa aporta los 85.000 pesos restantes. En total, el costo asumido por el empleado de una empresa por concepto de seguridad social son 80.000 pesos cuando el trabajador tiene un sueldo de 1.000.000 de pesos. Los 205.000 pesos restantes los tiene que asumir la compañía para la cual labora. Aquí es posible ver que para muchos es más fácil aportar a la seguridad social cuando se tiene un empleo formal, porque el trabajador no tiene que asumir la totalidad de su seguridad social. Sin embargo, en ocasiones ni siquiera ser empleado de una empresa es suficiente para lograr una pensión. Más adelante veremos por qué. Hasta este punto, ya hemos visto muy brevemente los conceptos básicos de las pensiones y el cálculo del aporte mensual, tanto para el trabajador independiente como para el empleado de una empresa. Ahora necesitamos saber a dónde van esos aportes de los trabajadores. Para entenderlo, hay que hablar de las opciones con las que contamos los colombianos para hacer nuestros aportes a pensión. Ese será nuestro siguiente punto. Veamos. ¿Qué regímenes de pensión tienen los trabajadores en Colombia?
En Colombia existen varios regímenes a través de los cuales los trabajadores pueden hacer sus aportes al sistema pensional. Los dos principales son el régimen de prima media, el cual es público y es operado por una entidad llamada Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, en el cual unas administradoras de fondos privados son las que se encargan de manejar los aportes pensionales de los trabajadores. También existen los regímenes especiales y exceptuados que poseen requisitos diferentes para acceder a una pensión. En este último grupo se encuentran, entre otros, los policías y las fuerzas militares. Pero de estos regímenes no entraremos en tanto detalle. Solo hablaremos de ellos de manera muy breve más adelante. En este video nos vamos a ocupar a analizar los dos principales. Empecemos por ver de manera detallada el régimen de prima media. Régimen de prima media. ¿Cómo funciona? En el régimen de prima media, las pensiones de los jubilados se pagan con los aportes que hacen los afiliados actuales al sistema de pensión. Es decir, el dinero que aportan mensualmente los trabajadores de hoy va a un fondo común y de allí se hace el pago a los jubilados. En pocas palabras, cuando eres trabajador y estás afiliado y cotizando a Colpensiones, tu dinero no se destina a ningún tipo de inversión, sino que va directamente a cubrir las pensiones de los más viejos. La sostenibilidad de este modelo pensional depende de tener trabajadores jóvenes contribuyendo mes a mes a este régimen pensional. ¿Cuáles son las condiciones para pensionarse con este régimen? En este régimen, un trabajador se puede pensionar si completa al menos 1.300 semanas cotizadas y cumple con la edad de pensión establecida por la ley, que para el caso de los hombres son 62 años y para las mujeres 57 años. ¿Cómo se liquida una pensión en el régimen de prima media? Si el afiliado cumple con el requisito de la edad y tiene al menos 1.300 semanas cotizadas, el valor de su pensión será igual al ingreso base de liquidación multiplicado por la tasa de reemplazo. El ingreso base de liquidación es el ingreso promedio de los últimos 10 años cotizados y la tasa de reemplazo es el porcentaje de sueldo que el afiliado va a recibir de pensión cada mes. Es decir, quien se pensiona no siempre va a devengar el mismo salario que poseía cuando era trabajador activo. Aquellos que tienen ingresos más elevados van a recibir solo una parte de su sueldo cuando se pensionen. La norma dice que el valor inicial de la tasa de reemplazo es del 65,5%, pero esta tasa puede subir 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 reglamentarias, o bajar 0,5% por cada salario mínimo devengado. La siguiente es una tabla muy simplificada de algunas tasas de reemplazo que obtendrían los trabajadores de acuerdo con diferentes salarios y semanas cotizadas. Miremoslo brevemente con un ejemplo. Si un trabajador tiene un sueldo promedio de los últimos 10 años de 3 salarios mínimos y tiene 1.500 semanas cotizadas, su tasa de reemplazo será de 70%, porque las 200 semanas cotizadas adicionales a las 1.300 incrementarán su tasa de reemplazo un 6%, y los 3 sueldos le van a restar un 1,5% de su tasa de reemplazo. Es decir, si el sueldo promedio de los últimos 10 años de este trabajador son 3 salarios mínimos, cuando se jubile tendrá derecho a una pensión mensual de 2,1 salarios mínimos. Hay que aclarar que los trabajadores con sueldos más bajos tienen tasas de reemplazo más altas, incluso pueden llegar al 100%. Esto obedece a que por ley no se puede tener una mesada pensional de menos de un salario mínimo. Si un trabajador ha cumplido con sus 1.300 semanas cotizadas y su sueldo promedio durante los últimos 10 años fue de solo un salario mínimo, según los cálculos, su pensión debería ser de 0,65 salarios mínimos, pero por ley este resultado se elevará a 1. Por lo tanto, recibirá una pensión vitalicia de un salario mínimo. Y en este caso, el jubilado sí va a recibir el 100% del sueldo que recibía cuando era trabajador activo. De hecho, quien tenga un sueldo promedio de un salario mínimo siempre va a tener una tasa de reemplazo del 100%, cosa que no sucede cuando el afiliado tiene un sueldo promedio más elevado, como en el caso anterior. Esto es, en términos muy sencillos, la manera en la que se liquida una pensión para un afiliado al régimen público.
Ventajas de este régimen. Este régimen es muy conveniente para todos aquellos que puedan mantener un trabajo estable y con todas las prestaciones de ley durante toda su vida laboral. Las tasas de reemplazo son muy atractivas y en consecuencia las mesadas pensionales son muy buenas. Además, las personas que ganan poco pueden asegurar una pensión igual o muy similar a su sueldo promedio de los últimos 10 años. Y los que ganan más dinero pueden obtener mesadas de pensión muy buenas. Es por esta razón que anualmente muchas personas que cotizan en el régimen privado trasladan su dinero al régimen público porque les otorga mejores condiciones a la hora de recibir la pensión. En los últimos 10 años han ingresado 65 billones de pesos de personas que pertenecían al régimen privado, pero no todo es color de rosa. Así como hay algunos que se benefician mucho de este régimen, hay muchos otros que salen perjudicados. Ya vamos a ver por qué. Desventajas. Este régimen asegura mejores pensiones para los que logran cumplir con las semanas cotizadas. Sin embargo, el problema está con las personas que no alcanzan a completar sus 1.300 semanas. Aquellos que durante su vida laboral por una u otra razón no hayan podido cotizar con constancia y no cumplan con el número de semanas para acceder al derecho de la pensión, tienen una situación muy desfavorable en este régimen, porque aquí Colpensiones le regresa al afiliado solo el dinero aportado. Aquí no se entrega ningún rendimiento, solo se pasan los valores que ha aportado el afiliado a valor presente y se le regresa el dinero que ha acumulado durante toda su historia laboral. Si la persona aportó 6 millones, recibe 6 millones. Quien no complete las semanas requeridas no puede reclamar intereses o rendimientos por su dinero. Esta es la razón por la que la persona que describimos al principio obtuvo tan poco dinero como liquidación, y es el problema de muchos trabajadores acá en Colombia. Los altos niveles de informalidad laboral hacen que un gran porcentaje de afiliados no completen sus semanas, y al final no solo se queden sin pensión, sino que además reciban una cantidad de dinero muy pequeña que no les va a garantizar ningún tipo de seguridad en su vejez. En pocas palabras, este régimen es conveniente solo con los trabajadores que logren tener empleos formales que garanticen seguridad social y que puedan completar las 1.300 semanas de cotización. Y eso es algo que una gran parte de trabajadores en Colombia no posee. Problemas financieros de este régimen. La población de Colombia está envejeciendo y en la actualidad tenemos un modelo pensional donde hay muchas personas mayores recibiendo pensión y pocos jóvenes contribuyendo al sistema. Esto hace que cada año el gobierno tenga que cubrir el déficit de este régimen. En la actualidad son necesarios entre 10 y 13 billones de pesos anuales del presupuesto nacional para poder pagar las pensiones de los jubilados en el régimen de prima media. En el año 2021, el recaudo proveniente de los cotizantes activos de este régimen fue de 13 billones de pesos. También ingresaron 9 billones de pesos adicionales de las personas que pertenecían al régimen privado y se trasladaron a este régimen. Pero la nómina de los pensionados fue de 32 billones de pesos. Es decir, que hubo un déficit de 10 billones de pesos que tuvo que ser cubierto con el presupuesto nacional. Esto nos demuestra que el régimen no es sostenible porque la cantidad de dinero que ingresa este fondo no es suficiente para cubrir las pensiones de los jubilados. Esto sucede en parte porque de 6 millones de afiliados a este régimen, solo 2 millones son cotizantes activos. El resto son cotizantes que no han hecho aportes durante los últimos 6 meses. Estos trabajadores que aportan de manera intermitente serán los mismos que después no podrán acceder a una pensión. Y estos, en mi opinión, son los puntos más importantes que te ayudarán a entender el régimen de prima media. Ahora vamos a ver cómo opera el régimen de ahorro individual con solidaridad. Régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cómo funciona? En el régimen privado se manejan las pensiones de manera distinta. Aquí los cotizantes pagan su contribución cada mes, pero el dinero no va a un fondo común, sino que cada trabajador tiene una cuenta individual a su nombre y el dinero aportado va a una administradora de fondos de pensiones. Allí, el dinero de cada empleado va generando unos rendimientos que se van capitalizando con los aportes periódicos del afiliado. En este régimen, el monto de la pensión
va a depender de la cantidad de dinero que ahorre el trabajador y del rendimiento de las inversiones del fondo en donde están sus aportes. ¿Cuáles son las condiciones para pensionarse en este régimen? En el régimen de ahorro individual con solidaridad, los trabajadores tienen derecho a una pensión si cotizan al menos 1.150 semanas y cumplen con el requisito de la edad, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. ¿Cómo se liquida una pensión en este régimen? El valor de pensión en este régimen va a depender de la cantidad de dinero ahorrada por el cotizante y de los rendimientos obtenidos por los fondos de pensión. En este caso, el dinero aportado por el cotizante sigue el principio del interés compuesto, es decir, sus aportes mensuales más los intereses generados en el fondo de inversión se van capitalizando en el tiempo. Y al final, de acuerdo con el dinero acumulado, con la esperanza de vida de la persona y con la edad del pensionado, se obtiene un monto de pensión. En este régimen, el afiliado posee varias modalidades de pensión. Las más comunes son la renta vitalicia inmediata y el retiro programado. Ambas modalidades tienen dos características en común. La primera es otorgar al afiliado una pensión vitalicia y la segunda es que el monto pensional no sea inferior al salario mínimo. La renta vitalicia, en términos muy sencillos, funciona de la siguiente manera. Una compañía de seguros toma el dinero acumulado por el afiliado y asume la responsabilidad de entregarle a la persona durante toda su vida X cantidad de dinero cada mes. Por otra parte, en el retiro programado, el fondo pensional le va entregando al pensionado todos los meses una pequeña parte de su ahorro y el saldo sigue siendo invertido y manejado por la administradora de fondos de pensión y cada año se va ajustando el valor de la pensión de acuerdo al saldo restante y a los rendimientos que haya generado ese dinero. Ahora, si en algún momento el capital restante no alcanza para darle al pensionado una mesada de al menos un salario mínimo, la administradora se hará cargo de seguir entregando al jubilado al menos una pensión de un salario mínimo. En este régimen es más difícil calcular con números exactos cuál va a ser la pensión de un afiliado. Lo único que podemos decir es que entre más dinero se acumule, mejor va a ser la mesada pensional. Y la cantidad de dinero acumulado depende en gran medida de la cantidad de los aportes y del rendimiento del fondo de inversión. Ventajas. Una primera ventaja de este régimen es que se requiere de menos semanas cotizadas para acceder a una pensión. En este régimen son 1.150 semanas, que son aproximadamente 22 años, mientras que en el fondo público se necesita haber cotizado 1.300 semanas, que equivalen a 25 años. Una segunda ventaja de este régimen es que cuando el trabajador no alcanza a completar las 1.150 semanas, se le devuelven los saldos y los rendimientos. En cambio, en el régimen público, como ya lo habíamos visto, solamente se reciben los aportes realizados. Desventajas. Los montos de pensión de los cotizantes en este régimen, por lo general, son inferiores a los que reciben las personas en el régimen público, en especial aquellos que cotizan sobre sueldos más altos. Esto se debe a varias cosas. Primero, a que del 16% que cotizan mensualmente los afiliados, solo un 11.5% es depositado en la cuenta individual de los afiliados, porque un 1.5% va a un fondo de garantía de pensión mínima y 3 puntos restantes son destinados a primas de seguros y a costos de administración del fondo. Es cierto que estos aportes pueden ayudar al afiliado en algún punto. Por ejemplo, si la persona ha completado sus 1.150 semanas, pero no alcanza a reunir el capital suficiente, puede acceder a la pensión gracias a la ayuda del fondo de pensión mínima. También dentro del aporte del 3% están incluidos unos seguros que pueden cubrir al afiliado en caso de alguna calamidad. Pero es evidente que aportar el 11.5% en lugar del 16% hace que el capital acumulado disminuya significativamente. Asumiendo que el fondo tiene un rendimiento constante, el capital acumulado cuando se aporta un 11.5% en lugar de un 16% baja de manera significativa. Otra razón por la que las pensiones tienen un monto bajo en este régimen son las bajas rentabilidades de los fondos privados. En un artículo publicado por la revista Economía Colombiana de la Contraloría General, se muestra que el rendimiento real de las cuentas individuales desde el comienzo del sistema
hasta el año 2017 es de un 3.9% anual. Allí también se demostró que con este rendimiento tan modesto de los fondos, una persona que cotice desde los 20 años hasta los 62 sin interrupción y teniendo un aumento real del salario de un 3% anual, obtendría una tasa de reemplazo de apenas un 45%, cuando en el régimen público, con todo ese historial laboral y con un sueldo alto, esa tasa de reemplazo podría llegar hasta el 70%. Esta es una de las razones por las que tantas personas cada año se cambian del régimen privado al régimen público, porque les otorga más beneficios, en especial a aquellos que han tenido una estabilidad laboral. Después de haber hecho una investigación de los puntos más importantes del sistema pensional colombiano y de haber descrito algunos de los problemas más comunes, solo nos queda cerrar el video con algunas conclusiones. Conclusiones. Primero, el sistema pensional de Colombia es muy desigual. Aquellos que logran tener una estabilidad laboral durante toda su vida se pueden pensionar, pero los que tienen trabajos informales o hacen sus aportes solo de manera ocasional llegan a la vejez con muy poco dinero y sin la posibilidad de recibir un ingreso recurrente que les permita al menos cubrir los gastos esenciales. Por lo general, son las personas más pobres las que no pueden hacer sus aportes y en últimas, las que terminan condenadas a trabajar hasta el último día de su vida. 3 de cada 4 colombianos infortunadamente llegan a esta difícil situación y son las personas que se encuentran en más vulnerabilidad las que terminan sin pensión. Segundo, en el régimen privado, la pensión de una persona de bajos ingresos es subsidiada en un gran porcentaje por personas incluso más pobres. Lo más lógico sería que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que existe en el régimen privado, ayudara a todos los más vulnerables. Sin embargo, este fondo solo ayuda a aquellas personas de bajos ingresos que logren completar su número de semanas. Al resto, no solo no los ayuda, sino que los perjudica, porque ese punto y medio aportado cada mes no es devuelto a las personas que no se pensionan. Se les entrega solo el capital acumulado, pero su aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima no, porque ese dinero es para cubrir las pensiones de aquellos que no completaron un capital suficiente, pero que sí han completado sus semanas. En pocas palabras, algunas pensiones de empleados con bajo salario son financiadas no solo por las personas con mayores ingresos, sino también con el dinero de las personas que ni siquiera pudieron lograr la pensión. Tercero, en el régimen público, una gran parte de los subsidios pensionales los reciben las personas más privilegiadas. En el régimen público, las pensiones terminan siendo subsidiadas por el Estado porque los aportes que hacen los afiliados en sus años productivos no alcanzan para cubrir los gastos de una pensión vitalicia. Veamos un ejemplo rápido para entenderlo. Si alguien que gana el salario mínimo aporta 160,000 pesos y multiplicamos ese valor por 12 meses y por 25 años, esto nos da un total de 48 millones. ¿Qué será el total aportado en el régimen público de pensiones y que no recibirá rendimientos porque este dinero es usado para pagar las pensiones de los jubilados? Entonces, si a partir de ese momento el régimen le tiene que dar una mesada de 1 millón de pesos cada mes, esos son 12 millones de pesos al año. En este caso hipotético, en solo 4 años ya el dinero aportado por el afiliado se habría acabado. A partir de ese momento, es el Estado el que cubre el valor de esa pensión. Es cierto que aquí no se tuvo en cuenta la inflación, ni el aumento de sueldos, ni una cantidad de variables más. Pero es un ejemplo que nos sirve para entender por qué el Estado termina subsidiando las pensiones de los afiliados en el régimen público. En el año 2017, en un artículo de la revista Páginas de Seguridad Social de la Universidad Externado, se concluyó que en efecto, las pensiones en el régimen de prima media terminan siendo subsidiadas en un porcentaje importante, siendo las pensiones de mayor cuantía las que más dinero necesitan en subsidios. En pocas palabras, los que en su periodo productivo ganaron más son quienes al final terminan recibiendo más subsidios en este régimen, mientras que los que no completan sus semanas terminan recibiendo escasamente sus aportes sin ningún tipo de rendimiento. Y esto en términos muy generales es el panorama del sistema pensional colombiano.
Y algunos de los problemas que hemos descrito aquí son los que hacen urgente que en el próximo gobierno se haga no solo una reforma pensional más equitativa, sino también que resuelva el problema de la informalidad, que también contribuye a que las personas no se puedan pensionar. Si te gustó este video, me apoyarías mucho con un me gusta. También te invito a que te pases por mi canal, en donde también hacemos videos animados sobre productividad, disciplina, resúmenes de libro, etc. Comparte este video si quieres que más personas se enteren de la situación pensional en Colombia. Muchas gracias por ver este video. Hasta una próxima ocasión.